Hola a todos, hoy tengo el placer de presentar a Hernán Descalzo. Él es un poeta del Alto Valle que ha creado su obra a través del concepto de poesía holística. Dentro de sus poemarios vamos a encontrar los títulos Holistic el reencuentro, La continuidad del juego, Cadabra, La fórmula del amor y Lemiscata. También ha publicado Panorama Literario, que es un libro informe que sirve para aquellos escritores que desean autopublicarse. Allí van a encontrar las editoriales del Alto Valle, cómo promocionarse, espacios literarios donde pueden concurrir. Si quieren saber más sobre su trabajo, pueden encontrarlo en Instagram a través de @poeta holístico y en Facebook como Poesía Holística. Démosle la bienvenida a Hernán Descalzo. Bueno, hoy tengo el placer de presentarte a vos. Mil gracias, Hernán, por venir a mi canal y, bueno, obviamente traernos toda tu escritura, tu poesía, básicamente. Así que, bueno, más que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos con las primeras preguntas, que es ¿cómo empezó la escritura? ¿Cuándo fue el momento que decidiste escribir? Sé igual que has hecho algo de narrativa, no sé si lo has publicado, pero sé que en poesía sí tenés ya varios libros, así que ¿cómo empezó como esos primeros pasos en la poesía? Y fue de chiquito, a los 11 12 años, a los 12 creo que es mi primera vez que me puse a escribir. Y más que todo fue, bueno, yo siempre digo que los poetas no nacen de un momento feliz. Y bueno, fue más que todo la ausencia de mi mamá que me llevó a sentirme solo, y después también la ausencia de mi papá se sumó, y como a los 12 empecé a escribir sobre eso, desde la tristeza quizás. De una. Em, Cuando empezás con tu proceso creativo, ¿por dónde empezás? Obviamente que puede ser una emoción, una imagen, un pensamiento. Bueno, por ahí en esas situaciones fue más una emoción, pero ahora con más trayectoria, ¿a qué te abocas para iniciar tu escritura? Sí, yo creo que soy bastante emocional, me llevan a la escritura las emociones. Siempre lo cito a Julio Cortázar cuando dice que él no tiene una relación con la escritura, sino que es la escritura que tiene una relación con él. El 90% de las veces no planeo escribir, sino que resulta que me surge una necesidad. Siento como que me bajara una información o tuviese esa necesidad de decir algo escribiéndolo, ¿no? Y así es cuando me pongo a escribir. Quizás en este libro de sonetos que hice sí era un poco más premeditado porque, bueno, el soneto no es tan fácil de escribir, y no es algo que me salga fluido, sino que como hay que buscar muchos sinónimos, rever palabras para poder cumplir con todas las reglas del soneto. Sí, a escribir sonetos me resulta un poco más premeditado, digamos. Hay que planificarlo un poquito más. Eh, Em, Tiene muchas reglas, digamos. Primero tenés que aprenderte las reglas y después arrancar. Es complejo. Si tendrías que darle un consejo a alguien que quiere empezar a escribir poesía, ¿qué es lo primero que haces cuando vas a escribir una poesía? ¿Cuál es tu primer paso? Y yo, cuando me han invitado a varios colegios a charlar con los chicos, y siempre les hablo de que escribir para mí fue una forma de comunicarme con alguien con el que no me podía comunicar. Yo tenía ese sentimiento y ganas de hablar con alguien, y no tenía ese alguien para hablar por vergüenza o por lo que sea. Siempre les digo, escriban, porque escribir es un acto es como hablar con alguien, pero ese alguien es alguien silencioso que no va a contestar, pero que tampoco te va a hacer sentir mal ni bien nada. Simplemente es una forma de expresarse. Yo siempre les recomiendo a los chicos que se expresen, lo que no pueden decirle a nadie, que lo expresen en un papel, que lo escriban. Que me parece la forma más sana de lidiar con esas emociones que no sabemos qué hacer, ¿no? Y cuando vos tenés algún tipo de planificación, tipo una rutina, decís, bueno, cuando ya tenés un proyecto de un libro y decís, bueno, tengo que, porque obviamente pues, decís que surge más poco planificado, sino más de las emociones del momento, pero debe llegar un momento que vos decís, bueno, quiero hacer un libro de esto y tenés algún tipo de rutina o ritual o algo que decís, bueno, necesito un poco de estructura o surge solo. No, bueno, a veces tengo que hacer correcciones o tengo que rever lo que escribí en un momento emotivo y empezar a corregirlo, a trabajarlo.
Y eso sí, me pongo en un momento del día en el que me puedo estar cómodo, y me puedo sentar a tomar un café o unos mates, y me pongo ahí en la compu a trabajarlo. Me une. Y cuando haces la selección de los poemas para los libros, perdón, ¿cómo lo haces? O sea, ¿hay una temática, un hilo? ¿Cómo haces esa parte? Recién ahora estoy viendo esto de generar hilos dentro de mis poemas. Normalmente yo lo que hacía a partir de mi segundo libro, que bueno, cuando yo edité mi primera vez en el 2023, le mandé a Jano, sin apellido, que fue mi primer editor, le mandé un archivo con 100 poemas, era un montón, y él me dice, no, esto hay que dividirlo. Bueno, entonces ahí fui aprendiendo un poco de los libros y de todo, y actualmente lo que hago es ir escribiendo, voy escribiendo, le pongo uno, dos, tres, cuatro así, y los pongo en un archivo, y cuando me doy cuenta que ese archivo está llegando a los 90, 90 y tanto de páginas, ya lo cierro, y edito ese libro para evitar que llegue, que pase de las 100 páginas, porque esto lo que hace es encarecer mucho el libro, que el libro sea caro para imprimir, para editar, y esto se ve reflejado en el precio luego del libro, ¿no? Un libro de más de 100 páginas empieza a tener un valor un poco más alto, y yo trato de eso, de llegar a esas 100 páginas y cortarlo ahí para que no me haga muy caro. Y hasta ahora no he seleccionado, digamos, temáticas dentro del libro, hacer un libro de exclusivamente esta temática. De hecho, en mis libros suele haber como dos o tres separaciones. A veces yo les llamo poesía iniciática, que es la que habla más de este camino de autosuperación, poesía astrológica, que son las que se relacionan con la astrología, y poesía como de la calle, le pongo yo, que habla un poquito más de esotéricas, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y ahora Muy hace bueno. poquito, mi participación en la convocatoria del Fondo Editorial Río Negrino, sí, ahí sí, agarré el libro que estaba llegando, formando, digamos, y traté de seleccionar poemas que tenían cierta relación, como tratar de generar un hilo dentro de ese libro. Bien. Y más allá de las tapas, que las he visto que son muy lindas, ¿las editas vos? ¿Buscas un ilustrador? ¿Cómo haces la parte visual de tus libros? Y en sí, en los primeros, con Jano Sin Apellido, que es la editorial Lo Hago Como Puedo, él me pedía que le mande una foto y él hacía un arte de tapa. Luego empecé a trabajar con Curuf directamente, con Atos, y ahí es más, lo hago yo mismo, o tendría que buscar o contratar a una persona que me lo haga. Después trabajé también con ARS, con Iván Moyano, que bueno, ellos ya te ofrecen la maquetación, te ofrecen una persona que te hace el arte de tapa, y te piden que o les mandes una foto o que los guíes en qué es lo que querés hacer. Y lo mismo me pasó con IDL, Imprenta de Libros, que es de Buenos Aires, que también yo los guié más o menos en lo que querían, y una persona que hacía el arte de tapa la realizó, y me mandaron una par de pruebas, me gustó alguna, otra no, hicimos unas correcciones y llegó a la tapa que realmente me gustó. Ah, genial. ¿Y alguna vez te ha pasado del bloqueo del escritor o no es algo que te pasa? Y si sí, ¿cómo lo superas, digamos? Escribí un poema sobre eso justamente, Ah, porque me hicieron una entrevista en una radio, Aurora, una genia total, y me dice, che, Hernán, después de tantos libros, ¿no pensás en que te vas a quedar sin escribir o eso? Y me hizo pensar en eso, y me agarró como miedo, y me generó como un mini bloqueo, que terminó al poder escribir el poema sobre el bloqueo, justamente el bloqueo, el famoso bloqueo de escritor. Hasta ahora no me ha pasado más que eso. De hecho, desde el 2018 a hoy, llevo 250 poemas editados, un montón, y debo ya andar por los 300 poemas escritos en solamente esos años, en 7, 8 años serían. Hasta ahora, no. Toco madera, como y quien dice. esperemos que no, crucemos los dedos. ¿Cuál es la parte que disfrutás más y cuál es la parte que te cuesta más de hacer un libro? Tipo, ¿te gusta más la parte creativa? ¿Te cuesta más la reedición, el chequear? Siempre hay una parte que uno la hace por obligación, digamos. Sí, no, disfruto muchísimo el momento en el que siento que se terminó el poema, que lo pude terminar y que cerró como yo quería cerrarlo. Es un momento hermoso, lo disfruto muchísimo.
y sí, me cuesta la corrección, soy malísimo para la ortografía, estuve aprendiendo mucho en estos años, pero siempre fui bastante malo para eso. Así que lo que más me frustra quizás y me cuesta es las correcciones, la sintaxis. Ahora que estoy trabajando en otros libros que no son de poesía, sí me cuesta un montón ese tema de la sintaxis, sobre todo de las correcciones. Sí, igual eso nos cuesta todo. Yo creo que haya alguien que no tenga su librito de gramática ahí, que tenés que verlo todo el tiempo. Creo que eso es como un nunca terminar y después lo mandás a revisar al lector beta y te sigue encontrando errores. Es como, bueno, hay que relajar un poco. Te iba a preguntar sobre tu experiencia editorial. ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste? ¿Fuiste autopublicado? ¿Estuviste en algún concurso? ¿Hiciste algún contrato? Sí, la mayoría son autoeditados. En lo que se refiere, o sea, no he trabajado con una editorial que me diga algo sobre mis textos, que me diga esto sí, esto no. Sí, me mandaron un contrato de una editorial, pero son de este tipo de editoriales nuevas que en realidad no te editan, sino que te hablan de una edición por preventa. Me enviaron una especie de informe del texto del archivo que les mandé, me dijeron que les gustó, esto les gustó, aquello no. Me mandaron un tipo de informe y me mandaron un contrato también. Pero bueno, era este tipo de modelo de edición nueva que se ve bastante, que hay varias editoriales que lo hacen, que te piden una preventa de 20, 30 libros para recién hacer la impresión de tus libros. Por lo que vos tenés que vender 30 libros sin darle el libro a la persona y una vez que tenés esa plata, se las envías a ellos y ellos hacen la impresión de todos los libros, o sea, es una autoedición enmascarada, digamos, un poco, ¿no? Con un Pero margen bueno, no, de tiempo bastante largo entre la compra y la llegada del libro. claro, o sea, vos tenés un mes para vender 30 libros. Y yo no acepté ese contrato porque justamente este año saqué La Fórmula del Amor, el libro de sonetos, en febrero, marzo, y como en octubre saqué mi otro libro, entonces estaba tratando de vender dos libros y a eso le iba a sumar otro libro más y era muchísimo. Y digo, no voy a poder vender 30 libros en un mes ni de casualidad, así que les dije que no. ¿Sos un escritor más de libretita, siempre tenés algo llevando, o más de compu, tipo, bueno, yo me siento y tiqui tiqui tiqui, ¿cómo es tu proceso creativo? O primero unos apuntes escritos y después los llevas a la compu. Antes escribía mucho en papel, hasta en un momento tenía mi máquina de escribir que no la pude usar más porque no conseguí los rollos de tinta para cambiárselo porque se me gastó y me quedé ahí con mi máquina guardada juntando polvo. Pero ahora la verdad que escribo a partir también del libro este de sonetos en el que todo el tiempo necesitaba tener internet para buscar sinónimos, para buscar el contador de sílabas. Y la verdad que dejé de escribir en papel y escribo totalmente en el celu y después lo paso a la compu. Muchas veces solés cortar partes de los poemas o los trabajas, digamos. O hay unos que lo escribís y decís, no, push, fuera, lo eliminás directamente. Y me quedan, tengo sí, en un archivo poemas que no pude terminar o que no me gustaron. Por ahí algunos poemas son tan personales que no los pongo, no los edito, pero la mayoría los logro terminar. Algunos les hago algunas correcciones, pero normalmente dentro de lo que puedo suelo darme el tiempo para terminar cada poema. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Puede ser de poema, de ficción, de no ficción, lo que quieras. O sea, el que te inspira, que Bueno, vos decís, bueno, necesito un poco de aire fresco y dejas el bolígrafo y te vas y lo lees un ratito. Bueno, Julio Cortázar como un argentino favorito, sin dudas. También Pizarnik, Storni. A nivel poesía, uno de mis máximos inspiradores también es el llamado creador del verso libre, Walt Whitman. Sus libros me gustan porque un poco, por lo menos, este famoso libro Canto a mí mismo, habla de una temática muy similar a la que hablo yo, entonces me sirve muchísimo leerlo. Esos serían como mis favoritos también de acá.
de la zona tengo favoritos como Eduardo Gómez, Lili Muñoz también me resulta muy motivante. De acá de la zona hay mucho talento, vos conocés de acá a la gente de la zona también, y la verdad que me motiva mucho. Ricardo Costa me parece un escritor muy bueno también. Bueno, serían esos un poco. Bárbaro. ¿Tenés lectores beta para tus poemas? O sea, ¿se los das a algunos amigos antes de llegar a la editorial, a quien te los edita? O... Más o menos, tengo una amiga que se llama Silvana, uy, Silvina, ay Dios, espero que no vea esta entrevista, me va a matar. Silvina, que le suelo pasar los poemas para que los lea, para que me dé así alguna opinión quizás. Pero no tengo alguien, bueno, también con María Victoria Magnoni, me olvidé de nombrarla, que es como poeta local, creo que es mi favorita. Que con ella sí, de hecho mi quinto libro, La Fórmula del Amor, el libro de sonetos, ella me hizo el prólogo y yo le hice el prólogo del libro que sacamos prácticamente en simultáneo, el libro de ella que se llama Las indecisas alas. Así que en mi libro está su prólogo y en su libro está mi prólogo. Hicimos ahí eso que ese lector. eh, Estuvo bueno, la verdad me gustó. Genial. Si le tendrías que dar un consejo a alguien que empiece a escribir, ¿cuál sería? Uno solo, como el que vos decís. Leer mucho del género que querés escribir, Ok, sin dudas. Me sin ayudó dudas. muchísimo para mí leer. De hecho, este año y medio que pasó, he leído muchísimos libros de poesía. Empecé como un estudio en realidad de la poesía, sobre todo del Alto Valle. Leí muchísimos autores, también aproveché para hacer como un informe que en principio era más para mí, pero lo terminé compartiendo en mis páginas. eh, y es como una reseña, informe, no soy profesional de literatura, así que no puedo decir que es tan profesional, pero bueno, dentro de lo que aprendí, trato de analizar poesía y sobre todo leo poesía que por ahí no es la poesía que me gustaría leer, decir, bueno, me voy de vacaciones y me siento bajo un árbol a leer algo que me gusta. Quizás muchos de esos libros que leí no los leería en ese momento, los leí porque por esta intención de estudiar, ¿no? La poesía y de generar eso, más sabiduría, digamos, para mí y para poder seguir escribiendo. ¿Y hay algún libro de poesía que hable así de cómo armarla, como tu ABC de la poesía que vos recomiendes? No, no, creo que libros como Puro Limón y Azúcar de Lili Muñoz, Joya Doméstica de Ricardo Costa, me han ayudado un montón. También este libro, ay, no me acuerdo si se llama, no, Pablo, me parece que es el compañero de Mauricio Giulietti de Cosa Seria, no me Ah, acuerdo cómo se sí. llama. Bueno, tiene un libro muy hermoso también que me gustó mucho de él. Que me parece muy bueno también, pero no tengo un libro así como que me ayude o que sea como una guía, como decís vos. Genial. ¿Tenés tus libros ahí para chusmearlos y presentarlos? Dale, así los Es vemos. el- Este Bárbaro. es ¿Ese fue el Olis, primero? este es el primero, Ujú. eh, que bueno, el primero y el segundo son como un libro en realidad. Este es el Ujú. segundo, que se Mm. llama Holistic, el reencuentro. Estos son los primeros dos libros bueno, como decía, era un solo libro y habla un poco de este inicio del camino de individuación, como le llama Carl Jung, o camino iniciático, como le llama la astrología o los 22 arcanos mayores del tarot. Bueno, y después justamente hablando de arcanos, viene mi tercer libro, que es un poco más extenso, se llama Ujú. La continuidad del juego, Ujú. que bueno, relaciona mucho los arquetipos del tarot, del tarot y este viaje iniciático, ¿no? De autoconocimiento y de esto, de este viaje, del famoso viaje del ego, del héroe, que le dicen esto de los 12 trabajos de Hércules también, que tiene esa mitología griega, ¿no? Que se relaciona también con la astrología, que habla de esto, del camino, ¿no? De que transitamos todos para reconocernos, para desarrollar nuestro ego, básicamente. Y después viene un libro que se llama Abra Kedabra, en realidad. Ujú. Esta es la palabra original, ¿no? Nos acostumbramos
al Avada Kedavra del innombrable, ¿no? Pero en realidad el origen es Abra Kedavra, que significa creo con la palabra o creo al hablar. Bueno, ese es un libro que ya en el cual empecé a experimentar un poquito más con la poesía, después de empezar a leer muchos autores de la zona e internacionales, ¿no? Es un libro en el que empiezo a experimentar un poquito más. Después viene La Fórmula del Amor, que es mi libro de sonetos en métrica española, Ah, hecho con muy ARS, bien. editorial, que bueno, Hermoso. es el libro que prologó María Victoria Bagnoni. Ah, Y es mi primer libro de métrica española, me costó un montón escribir, 2 años escribiéndolo fácil, que para mí es mucho, por ahí para otra persona no, pero para mí es mucho. De hecho, mientras que escribía La Fórmula del Amor, escribí Abra Kedavra ¿mm? y mi último libro, que es Lemniscata. O sea, mientras que escribía La Fórmula del Amor en sonetos, escribí 2 libros de verso libre. Claro, te Eh, cansabas un poco de, de las cuentas, te ibas un poco a no, distenderte. qué frustrante no poder escribir algo que querés escribir porque te lo impiden las palabras, porque no rima o porque suma demasiadas sílabas y ya no podés restar más. Es muy difícil escribir sonetos. Me costó un montón y bueno, también no, después, con apenas un año de experiencia no te salen los sonetos tan fácil. Conozco a Ita, una señora que escribe unos sonetos impresionantes que me dejó realmente impresionado, cómo con la facilidad con la que puede plasmar una idea entera sin necesidad de que te das cuenta que las palabras están medias rebuscadas o que están medio forzado. Es increíble cómo escribe esta señora, Ita Carrizo, si no me equivoco, se llama. Y bueno, este fue mi último libro, Lemniscata, en el cual es un libro de verso libre, en el cual empecé a una sección, digamos, de poemas que están directamente relacionados con los arcanos mayores del tarot. En este último libro tengo el loco y el mago, que son el 0 y el 1. Después está la sacerdotisa, que no me acuerdo si es la carta número 4. Y después la Rueda de la Fortuna también. Están poemas que explican el arquetipo, digamos, que corresponde a la carta, ¿no? Algo que, si no me equivoco, Jodorowsky hizo. Mm, qué interesante. ¿Utilizás así como a veces herramientas como externas para, bueno, evidentemente el tarot es uno, pero ¿cómo haces ese proceso creativo con la carta, con la inspiración o cómo sucede? Y los arquetipos estos de los arcanos mayores, bueno, yo conocí las cartas de tarot como a los 17, 18 años, estudié un poco, hice una vez, me empecé a tirar las cartas a mí mismo, y una vez la madre de una amiga se enteró, la amiga le contó que yo tenía las cartas y prácticamente me obligó a tirarle las cartas. Ella era tarotista, la mujer esta, y bueno, resultó que lo que le contesté justo le pegó en el ojo y se puso mal, empezó a gritar porque se puso mal porque lo que le dije era que después ella me contó que era que el marido la estaba engañando, y se puso re mal la mina, se puso a gritar y yo me re asusté, me sentí que era muy invasivo por ahí lo que tenía el tarot para decir y dejé de usar las cartas hasta muchísimos años después que las volví a agarrar. Y nada, son arquetipos simbólicos que tienen un montón de sabiduría para decirnos y que justamente se dice que en la antigüedad no eran cartas, sino que eran 22 pasos para este camino iniciático. Eran 22, como decirte, primer año, segundo año, eran 22 años de aprendizaje para esto, para aprender ese camino de iniciación y poder iniciarte, poder reconocerte a vos mismo. Y bueno, para mí me sirve muchísimo. Y a veces, bueno, con algunas de estas cartas hice como se recomienda, de poner la carta abajo de la almohada o observar la carta. Vi un montón de videos de YouTube que hablan de cada arquetipo, me ayudé bastante, digamos. De una, qué genial. Sí, yo también tengo mi mazo. Te tengo que admitir que en realidad hace mucho tiempo hacía tarot terapéutico con alguien, yo no. Y siempre me gustaba mucho, así que me compré el mazo y bueno, como que de a poco voy aprendiendo. Es todo un mundo y además tienes que acordarte las cartas y la energía que traen. Pero es divino, yo eso me encanta. Sí, la primera vez que vi tus libros y vi que tenías ahí como la tapa con la carta, dije, ¡ah!
Qué emoción. Me encanta. ¿Algún mito que quieras sacar de los escritores que dicen por ahí de nosotros? Y yo creo que lo que más me ha llamado la atención es esto de que hay muchos escritores que planean la hora en la que se van a sentar a escribir. Yo no lo puedo creer, la verdad me cuesta un montón, porque por eso, porque bueno, soy ese tipo de escritor que escribe cuando lo necesita en realidad. Creo que ese sería, ¿no? Nunca, salvo con esto de los sonetos, que me obligué prácticamente a ponerme a trabajar en ellos. El resto nunca pude premeditar, ni siquiera tengo una novela ahí que estoy retocando y para esa novela también era una cuestión de necesidad. Me venían las imágenes, me venía la historia y tenía que ponerme a escribir prácticamente. Bueno, sí, me has contado que, que la habías empezado, después arrancaste un taller y como que retomaste y bueno, esa es la misma novela. Ah, genial, bárbaro. Sí, Te voy a hacer... ¿en qué estás trabajando ahora? Antes de terminar. ahora, bueno, estoy escribiendo poemas como siempre y hace unos días me puse a trabajar en un libro manual que tengo que habla un poco de las terapias energéticas, del Reiki, entre comillas, en realidad de las terapias energéticas. Yo hice los talleres para hacer Máster Usui, Máster Reiki Usui, Máster Reiki Karuna, hice primer y segundo nivel de Reiki japonés que se llama Gendai Reiki Ho, hice Saumos, talleres de Amadeus, hice un poco de todo a partir del 2018 y me empecé a generar un manual y hace unos días, bueno, una amiga a la cual le hice una especie de iniciación, entre comillas, me motivó sin quererlo para volver a agarrar ese manual que nunca saqué y empezar a trabajarlo de vuelta después de varios años. Así que ahora estoy súper metido con eso, tratando, corrigiendo y retocando ese manual para poder sacarlo a la luz. Mm, qué genial. Ahora la última pregunta, y esta es una pregunta mía favorita que no tiene nada que ver con nada, pero yo siempre la hago, que es si escribís con algún animalito. Yo tengo mi gatita, yo me acuerdo que vos me contaste que tenías un perrito que era rescatador de perritos, que tenía perritos, no sé si todavía está por ahí, pero bueno, esa era la pregunta, si tenés algún animalito que crea con vos, digamos. Gatitos eran los míos. De hecho, bueno, mi gatito, Gaturro, que se llama Richard Parker, no se llamaba en realidad, a principio del año pasado se me fue después de casi 10 años. Y digamos que él un poco era un motivador para mí. Bueno, genial. Sí, yo creo que uno, bueno, siempre se me pone cuando estoy escribiendo y demás, pero bueno, viste que los animales tienen como esa energía y yo siempre pregunto esto porque no todos, pero hay algunos que escriben con sus animalitos y me parece como súper tierno nombrarlos. Así que bueno, ahí va la pregunta. Bueno, mil gracias por esta oportunidad de escucharte, de darnos toda esta información, de inspirar a también las personas que quieran hacer poesía, porque viste hay mucha ficción y demás, pero la poesía tiene que volver, vuelve, está presente, hay que leer más poesía, hay mucha poesía para leer y creo que son como momentos también, viste que en el día para la poesía, yo siento que, o por lo menos en mi proceso que yo leo poesía en un momento, es como un domingo en la mañana con un cafecito, no sé por qué se me hace esa idea, pero está bueno siempre tener un librito de poesía para leer y los tuyos son re lindos, así que muchísimas gracias por querer participar. Voy hablando de gatitos, una gatita. Acá está. Esta es una de las dos que tengo. No debería haber salido en la entrevista, pero bueno. Así que bueno, eso. Mil gracias por aceptar la A, invitación. a vos muchísimas gracias por invitarme y por estar haciendo este trabajo de entrevistar a autores y autoras acá de la zona. Muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas para estos lares de visita. Te vamos a recibir como siempre. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Que tengas un hermoso día. Gracias. Chau, Hasta chau. luego.